Wake Up and Live Guatemala de Marley Coffee. Seguro de Auto Consorcio. Presentan Última Mirada. Muy buenas noches, mi nombre es Colomba Eichholz y los voy a acompañar en una nueva edición de Última Mirada. Tras 2 retrasos en la fecha de la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales del próximo gobierno, finalmente el sábado que acaba de pasar el presidente electo José Antonio Kast presentó a la denominada segunda línea política para analizar de la conformación de esta presentación de quienes van a acompañar a José Antonio Kast. A partir del 11 de marzo nos va a estar acompañando el exdiputado y analista político Pepe Out. Pepe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Colomba. Pepe, quería partir hablando sobre la presentación de los subsecretarios, donde hubo una mayoría de independientes, un modelo que finalmente imita esta presentación del gabinete hace un par de semanas del presidente electo José Antonio Kast. Efectivamente, José Antonio Kast redobló su apuesta a gobernar con independientes. Lo que había hecho a nivel ministerial lo replicó un poco en menor medida, pero lo replicó en las subsecretarías, desplazando el lugar de los partidos a los gobiernos de las regiones, es decir, a las delegaciones regionales, lo que es una medida bastante inteligente, porque en verdad lo que yo creo es que el futuro presidente Kast eligió gobernar sin los partidos, gobernar con los partidos en el Parlamento, y a los parlamentarios militantes les interesa infinitamente más quién es el delegado regional, quién es el gobernador provincial, quién es el Seremi de Salud, quién es el director de salud, quién es el director del Serviu, mucho más que quién es subsecretario o quién es ministro. Pero en ese sentido me imagino que para las mismas directivas de los partidos políticos que apoyaron a José Antonio Kast en la segunda vuelta, causa de alguna manera cierto enojo que en las mismas subsecretarías no hayan personas militantes de esos partidos. Porque claro, tú decías que efectivamente puede ser relevante para los militantes de los partidos, para los mismos parlamentarios, pero ¿qué pasa ahí con la relación de José Antonio Kast con las mismas directivas? Es que yo creo que Kast eligió gobernar sin las directivas de los partidos, asumiendo la debilidad de los partidos, en realidad, porque tú bien sabes, las directivas de los partidos ya no mandan, ya no mandan a sus bancadas, tiene que relacionarse directamente con el Parlamento, y por eso puso a 2 experimentados, viejos ruteros de la política, Alvarado y García Ruminot, personas que tienen redes transversales, en fin, y puso muy pocos políticos en las subsecretarías. Muy pocos políticos, pero muchos con bastante experiencia gubernamental. Varios subsecretarios, de hecho, de los gobiernos anteriores de Piñera, varios jefes de gabinete, varios jefes de división. Parece haberse olvidado de la crítica que tenía respecto del gobierno de Piñera, porque en verdad establece una línea de continuidad bastante clara. Y una línea de continuidad que responde, por ejemplo, al gremialismo. ¿Y qué pasa también con el Partido Republicano? Porque el Partido Republicano también tiene poca presencia en la subsecretaría, en las delegaciones presidenciales, y se hubiera esperado que José Antonio Kast, al ser militante de ese partido, quizás hubiera priorizado un modelo que finalmente él mismo creó. Lo que pasa es que él apostó, como ha repetido incansablemente, a sorprender. Y está haciendo un gobierno más amplio incluso que los gobiernos de Sebastián Piñera, cuando todos esperaban un gobierno del Partido Republicano. Sin embargo, si tú miras bien la distribución de los delegados regionales, que son los que tienen alguna incidencia política a la hora de las elecciones siguientes, puso 4 de sus miembros y puso otros 3 que fueron candidatos en lista con el Partido Republicano. O sea, casi la mitad en la práctica de los gobiernos, de las delegaciones regionales, están vinculadas al Partido Republicano, y debe estar bastante satisfecho el partido con eso. Y en ese sentido también, y justamente, Pepe, porque tú tocaste el tema de las delegaciones presidenciales, ¿qué pasa y cuál es el análisis que se hace respecto de algo que esperábamos, por lo menos toda la prensa esperábamos en la última semana, fuera el nombramiento de exuniformados en lo que es la macrozona norte de nuestro país, y finalmente se opta por militantes de partidos políticos? Ahora, de todas maneras, sí dice va a haber un comisionado encargado de la macrozona norte que va a estar en coordinación con los delegados y los ministerios de Seguridad, Justicia, también Defensa. Pero, ¿cuál es el análisis que tú también haces
respecto a este nombramiento que se esperaba fuera de los exuniformados. Finalmente se opta por los partidos políticos, que de alguna manera también fue así en el gabinete, cuando esperábamos que también fuera un exuniformado, por lo menos en el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que fue un retroceso en el diseño y una concesión a los partidos. Entendió que la insatisfacción no podía reproducirse, la insatisfacción con los ministerios, la insatisfacción con las subsecretarías, no podía reproducirse en el lugar más importante para los partidos, que es los gobiernos territoriales. Y por eso que metió a 6, 7 de Chile Vamos, de los 16, a un demócrata, a 4 republicanos, a algunos independientes que tienen figuración política previa. Piensa tú que también tú te das cuenta que otra cosa es con guitarra, porque después de una crítica ácida a esto de los premios de consuelo, resulta que hay 3 o 4 que corrieron como candidatos y que perdieron y luego fueron designados delegados presidenciales en las regiones. Bueno, era el caso, de hecho, que tú mencionabas, Pepe, respecto también de independientes, pero con historia política, como es el caso de Germán Codina, que es la delegación de la región metropolitana. Germán Codina también en esta presentación el día sábado decía, bueno, que también responde a las personas, no necesariamente a los partidos políticos, el modelo que intenta implementar y que va a implementar a partir del 11 de marzo el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo ves también la figura de Germán Codina y también de aquellos independientes que han tenido afiliación política en el pasado, pero que hoy responden, ¿no es cierto?, como figuras independientes y no a partidos políticos? ¿Eso puede generar alguna consecuencia también y algún resquemor con los mismos partidos políticos, por ejemplo, con Renovación Nacional, en el cual militaba Germán Codina? Bueno, ahí hay un conflicto que tiene características personales en el territorio de Puente Alto entre Codina y la familia Osandón, ¿ah? Así como también tuvo conflicto con los Carter en la Florida. Pero mira, eso tiene que ver con que hay cada vez más liderazgos independientes provenientes de partidos políticos. Y eso tiene que ver, es un síntoma del debilitamiento de los partidos políticos. Porque la gente busca derroteros independientes porque de esa manera se mueve con mayor libertad, refleja la frustración con los partidos, su incapacidad de tomar decisiones colectivas. Fíjate que en el Parlamento hay pocas diferencias entre los independientes y los militantes, porque los militantes, la mayoría, se comporta como si fueran independientes. En ese sentido también, Pepe, yo había tocado un tema que quizás es más inédito o nuevo en el próximo gobierno de José Antonio Kast, que es este comisionado especial en la macrozona norte, que de alguna manera también busca coordinar toda la información y los antecedentes que manejan los delegados presidenciales de esa zona, también el Ministerio de Seguridad Pública, de Defensa, de Justicia, también de Interior, que además de este comisionado especial, José Antonio Kast anuncia que los días lunes, cuando tenemos normalmente en la moneda del comité político, va a haber un comité de seguridad y también un comité económico. Si pudiéramos también, Pepe, profundizar en este nombramiento del comisionado especial de la macrozona norte y también en lo que va a ser este comité de seguridad los días lunes. Bueno, yo creo que tiene que ver con las prioridades puestas por este gobierno. Si el foco del gobierno del presidente Boric estuvo en lo político y social, el foco de este gobierno claramente va a estar en seguridad, migración y recuperación del crecimiento. Y por lo tanto, él quiere dar la señal de que no va a ser un gobierno político, sino que va a ser un gobierno más bien centrado en la emergencia de crecimiento y de seguridad. Ahora, respecto de estos cargos informales, la verdad es que terminan siendo bastante poco prácticos, porque son cargos de coordinación, pero para coordinar a alguien hay que tener poder. Y instrumentos, finanzas, por ejemplo. Y obviamente cuando tú nombras por fuera, digamos, a alguien, sin la autoridad formal, le cuesta ejercer ese rol. Pero, por ejemplo, si es que es un exuniformado el que se nombra como comisionado especial, ¿podría eso mejorar? ¿O quizás se hace más burocrático todo lo que es la gestión, en este caso de seguridad? Bueno, depende si los empodera el presidente, pueden tener alguna función, pero mira, todas las soluciones inventadas y provisorias terminan siendo ineficientes. Lo que tiene que ocurrir, creo yo,
es que la gente que ocupa los cargos respectivos se coordine. ¿Mm? Y tenga... Ahora, yo creo que tiene que ver lo de José Antonio Kast y del diseño que está haciendo de gobierno con la conciencia absoluta de que su gobierno tiene que estar permanentemente en campaña. Si en los años 30 gobernar era educar, como decía Aguirre Cerda, hoy día gobernar es comunicar, es dar señales de involucramiento y de compromiso con la tarea. Y eso, creo yo, lo empezó a hacer José Antonio Kast desde el día siguiente de que fue electo. Piensa tú el inédito control de la agenda que ha tenido desde la elección del 14 de diciembre hasta hoy día. Francamente, si tú miras el protagonismo, incluso de algunos de sus ministros, uno ve mucho más al ministro de Vivienda que viene que al ministro de Vivienda que se va. Claro, y un despliegue también, por ejemplo, de Francisco Pérez Maquena en las giras del presidente electo. Pero como también, y Pepe, tú hablabas de la comunicación que va a ser importante, obviamente, y que bien ha manejado el Partido Republicano, por algo también ganó la elección José Antonio Kast. ¿Cómo comunica el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública? Porque también entendemos que hay ciertos partidos que se van a disolver, ¿no es cierto?, este año. Hablamos de demócratas, de amarillos, de hecho, sí, a nombrar a Carlos Maldonado, todo indicaba que iba a ser el subsecretario de Derechos Humanos, se opta por una figura de Renovación Nacional. Pero ¿qué pasa también y cómo se comunica o cómo esto genera, ¿no es cierto?, reacciones en la ciudadanía, que alguien de amarillos, presidente actualmente de ese partido, sea el subsecretario de Seguridad Pública, y también si tiene la experiencia suficiente para poder acompañar a la ministra? O sea, yo creo que es un buen nombramiento. ¿Ah? Primero porque ha estado muy involucrado, fue intendente de la región de la Araucanía, diputado en esa misma región, antes gobernador, en fin, y uno de los problemas de seguridad importantes, no es solo de seguridad, pero también es de seguridad, está justamente en el conflicto de la Araucanía. Y luego la señal es que el gobierno de Kast no quiere ser un gobierno de ultraderecha, quiere ser el gobierno del rechazo. Y si tú miras bien, es la coalición del rechazo la que está representada tanto en los ministerios como en las subsecretarías, incluso en las delegaciones presidenciales hay un demócrata en la región de Coquimbo. Es decir, la señal es: yo no voy a hacer un gobierno de republicanos, voy a hacer un gobierno de la coalición del rechazo. Y en ese contexto, por supuesto, el presidente Amarillo es una figura destacada y que tiene experiencia no solo parlamentaria, sino también gubernamental. Claro, y también en la macrozona sur, que es relevante para este próximo gobierno, pero entendiendo también eso y entendiendo también el deseo, por ejemplo, de figuras de Chile Vamos. Por ejemplo, Pablo Longuera era uno de los que proponía esta coalición amplia, una coalición organizada, decía, tenía que tener, ¿no es cierto?, un secretario general, una información que no fuera burocrática entre los mismos partidos políticos que en este caso apoyaron a José Antonio Kast en la segunda vuelta. ¿Ves la posibilidad, Pepe, de que se concrete una coalición así de formal, dado que todos los partidos políticos han tenido representación, los que han querido? Porque también el Partido Nacional Libertario, ¿no es cierto?, dice querer estar fuera del gobierno, y por eso también congeló la militancia de una subsecretaria, ¿no es cierto?, que fue nombrada este sábado. Finalmente eso depende de la voluntad política de los actores. Piensa tú que no hubo coalición de gobierno con el presidente Boric. No hubo. No existió fuera del gobierno algo que se pudiera llamar, no tiene nombre siquiera esa coalición. Se puede gobernar sin coalición política formal. Yo no veo demasiado interés de parte del presidente electo de que se constituya una coalición que participe de manera protagónica en el gobierno, y por lo tanto es una decisión política. Y entiendo que el regreso del Jedi de Pablo Longueira tiene que ver con esa vocación de contribuir a constituir una coalición política. Creo que tiene fundamento y obviamente para la perspectiva de prolongarse, que es la tarea que se ha fijado el propio presidente. Fíjate que es el primer presidente desde hace rato que fija como criterio de éxito que alguien de su propia coalición lo suceda en el poder. Ni a Bachelet, ni al presidente Lago, por supuesto menos todavía al presidente Piñera, era prioridad eso. Y ahora, a lo menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa en el ejercicio del poder.
pero la señal que ha dado el presidente electo es que el criterio de éxito o fracaso va a ser la siguiente elección presidencial. Y probablemente, claro, él ve esa posibilidad, por algo se lo fija como un objetivo, Pepe, pero te quiero preguntar a ti, como analista y conocedor también de estos temas, es que ves la posibilidad también de que el presidente electo pueda entregarle la banda presidencial. Yo sé que todavía queda mucho tiempo, quedan 4 años todavía de administración, pero por lo menos se ven liderazgos también en el equipo de José Antonio Kast. Por citar, Franco Parisi también decía en una entrevista este fin de semana que Iván Poduje incluso podría ser un presidencial. Obviamente ahí hay que ver, ¿no es cierto?, los gustos de cada uno de los liderazgos que van levantando las distintas figuras políticas, pero ¿ves la posibilidad de que eso ocurra en 4 años más? O sea, primero no hay nada peor que señalar presidenciables al inicio a 4 años de distancia, porque se convierten en blanco, disparen sobre el pianista. Segundo, es contradecir la historia. Tú sabes, ya van 5 elecciones consecutivas en que hay alternancia. Por lo demás, siempre hubo alternancia en Chile, salvo el periodo largo de la concertación y un periodo más breve de los gobiernos radicales. La norma en Chile ha sido la alternancia y por lo tanto contradecir esa constante histórica es una tarea difícil. Ahora, es cierto que algo cambió en Chile, que ahora votan todos los chilenos y no vota solo la mitad politizada e ideologizada. Pero ¿quién le dio el triunfo a José Antonio Kast? Los 5 millones de nuevos votantes. Si hubiera sido la elección con voto voluntario, tanto el rechazo, el plebiscito del 2022 habría sido un resultado muy incierto y esta elección de segunda vuelta habría sido muy estrecha con un resultado muy incierto. Son los 5 millones de nuevos votantes los que votaron masivamente en favor del cambio, pero muchos de ellos votaron contra la continuidad del gobierno actual, no necesariamente a favor del proyecto de José Antonio Kast. En consecuencia, el presidente Kast tiene la tarea de mantener esos electores, que son por definición volubles, no son ideológicos, votan desde sus urgencias, desde donde le aprieta el zapato, digamos, y por eso la concentración de Kast y su gobierno, y de ahí tiene que ver con los comités eso, porque ese electorado le interesa poquísimo la política, le va a interesar mucho más el comité de seguridad y el comité de crecimiento económico que el comité político de los lunes. Y lo que está buscando el presidente electo es mantener la sintonía con esos nuevos electores, que son los que van a hacer la diferencia también en 4 años más. Y también hablamos obviamente de los liderazgos y de la posibilidad que José Antonio Kast le entregue la banda presidencial. Obviamente es una tarea difícil, va a depender de la gestión, pero también, Pepe, quiero ahondar en lo que va a ser la futura oposición. Hoy día los partidos políticos incluso están viendo sus propios liderazgos, hay un acercamiento o eventual acercamiento que podría ocurrir de Janet Jara al Partido Socialista. Decían, las puertas están abiertas en ese partido político, pero ¿cuál ves tú que va a ser el partido que quizás podría liderar esa oposición a partir del 11 de marzo? Bueno, la oposición tiene el mismo problema con el voto obligatorio. Como ya no vota la mitad politizada del país, sino que vota el conjunto del país, creo yo que no va a volver a ser gobierno aquel que valide la violencia o relativice la presencia de la violencia en la política, aquel que ningunee la importancia del crecimiento económico, aquel que niegue la posibilidad al Estado de controlar y regular la migración y por lo tanto o se oponga de manera radical a todas las medidas propuestas por el gobierno que sí sintonicen con el sentido común ciudadano. La oposición, al igual que el gobierno, tiene que acercarse al sentido común y tiene que dejar de ser una oposición ideologizada, y que explique todas sus decisiones desde la ideología y desde los prejuicios ideológicos en lugar de la lectura adecuada de las reivindicaciones y urgencias y necesidades de las personas. Y allí, por supuesto, creo yo, esta hegemonía que tuvo el Partido Comunista y el Frente Amplio en el periodo pasado, y que arrastró consigo a toda la centroizquierda, no se va a repetir en el esquema del voto obligatorio, porque se requerirá una propuesta que esté más en sintonía con las prioridades de la gente.
Y creo yo que el voto obligatorio es un antídoto contra los excesivos ideologismos, las propuestas excesivamente ideológicas de vamos a hacer un nuevo Chile y vamos a borrar todo de un plumazo, pero también es terreno fértil para el populismo, para la proposición de soluciones fáciles a problemas difíciles. Pero, por ejemplo, entonces, en ese sentido y según esa lógica, el Partido de la Gente, el Partido Socialista, el PPD, por ejemplo, ¿podrían ser partidos políticos que tengan mayor relevancia, no solamente en la carrera presidencial de aquí a 4 años, sino también en el mismo Congreso? Por supuesto, en el Congreso tú sabes lo que se ha dado en llamar socialismo democrático y la democracia cristiana, es decir, la ex concertación tiene 35 diputados y el eje Frente Amplio y PC tiene 28. El propio Frente Amplio ya se situó expresamente en equidistancia del Partido Comunista y del resto de los partidos del oficialismo. Antes había un bloque, Frente Amplio PC, ¿ah? Y por lo tanto va a ser mucho más fluido. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo? Hagamos un poquito de política ficción. ¿Qué va a pasar cuando el presidente Kast, electo, mande el proyecto de ley para convertir la migración irregular en delito? El Partido Comunista seguramente se va a oponer desde la ideología. En el Frente Amplio va a haber una tensión y una discusión brutal, porque más del 70% de la gente está de acuerdo y el 18% está en contra. Claro, el Partido Comunista va a apostar a liderar esa minoría, pero los demás, si quieren proyectarse para intentar volver en 4 años más, obviamente van a tener que sintonizar. Y yo veo a los 8 diputados de la Democracia Cristiana, a los 9 diputados del PPD, probablemente a los 11 diputados del Partido Socialista, participando de esas iniciativas. Y entonces, claro, si el gobierno se concentra en las urgencias y en las cosas populares, los problemas que la gente identifica como centrales, creo yo, va a tener posibilidad amplia, grande, de avanzar. Si en cambio le toca la oreja y toca los nervios sensibles, por ejemplo, mira, la bomba con espoleta retardada que dejó el presidente Boric al presidente Kast, va a tener que decidir si le quita el apoyo o le mantiene el apoyo a Michelle Bachelet. Bueno, esa decisión va a marcar mucho si genera una unidad opositora o permite la diferenciación dentro de la oposición. ¿Te fijas? Porque claro, si le quita el apoyo, va a generar inmediatamente una reacción opositora del conjunto. Si lo mantiene, obviamente va a permitir que la centroizquierda se distinga y se diferencie de mejor manera, con mayor libertad, respecto del Partido Comunista. El Partido Comunista además está en una deriva de recuperación de su perfil izquierdista radical. Yo leí ayer un tuit ya no se llama tuit, se llama X, un X del exdiputado Gutiérrez, que decía que la democracia liberal, la democracia representativa es incompatible con la pelea por el socialismo y que lo que tiene que haber es democracia popular. Tú sabes lo que son las democracias populares, ¿no? Corea es una democracia popular, Bulgaria, Hungría, República Checa, Unión Soviética, en fin, Nicaragua, Venezuela, Cuba, son democracias populares, donde no hay elecciones democráticas, donde no hay representación, donde no hay libertad de prensa, en fin. Y obviamente eso los hace bastante incompatibles con una alianza de centro-izquierda que busca el poder dentro de las reglas democráticas, no populares, sino las reglas democráticas liberales. Bueno, y que fue también una polémica que hubo la semana pasada por esos mismos dichos respecto también al alejamiento que está teniendo Janet Jara del Partido Comunista. Sí, yo veo inevitable que Janet Jara, si sostiene su discurso, el que desarrolló durante la campaña y que le permitió sacar 41,8% de los votos, mucho más que el respaldo que tenía Gabriel Boric, convirtiéndose en la persona de izquierda más votada en la historia de Chile, más de 5 millones de votos. Si mantiene eso,
o gana el partido y lo moderniza y lo actualiza, es decir, hace la perestroika con 40 y tantos años de retraso, o bien se convierte en un liderazgo socialdemócrata y aspira entonces a liderar o a competir por el liderazgo futuro. Bueno, ahí también novedades que vamos seguramente a tener en los próximos meses. Pepe, muchas gracias por acompañarnos, exdiputado, analista político. Analizamos entonces las subsecretarías, la presentación de la segunda línea política. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de Última Mirada para seguir analizando la contingencia. Que descansen, muy buenas noches.